Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Para mí, efectivamente, me sentía como inicialmente muy incómodo. Quiero agradecer a Cholini por lo que está haciendo acá, pero me sentía como extraño, como un poco bicho raro. Pero cuando aparecieron los chupacuarzos, los pasados inciensos, ahí empecé a relajarme, entonces dije, bueno, son de los míos. Y, y pasó así. A los 6 años, yo salgo en una foto, sin darme cuenta, vestido de médico. Mi mamá me lo muestra años después, mira, tú estabas vestido de médico. ¿Por qué a los 6 años vestido de médico? Interesantemente aparece en mí una genuina intención de que la gente esté sana. Sin darme cuenta, pasaba por mi calle en esa época, San Miguel, JJ Vallejos, con San Ignacio, y yo estaba en el patio jugando y de repente veía pasar una persona que cojeaba. Y yo lloraba. Y no sabía por qué lloraba. Y mi madre me decía después que lloraba porque me impactaba el dolor. Pasó el tiempo y siempre la salud fue un tema en mi vida. Así que después que había salud en Chile era el médico, ¿cierto? El médico llevaba salud. Si hubiese nacido en otra parte, quizás hubiese sido un chamán o un curandero o lo que sea. Pero en Chile tocaba ser médico. Y al poco tiempo, ¿cierto? Medicina interna, medicina intensiva, fellow de fluidos, todo andaba bien, pero algo faltaba. Y faltaba y tenía esa incomodidad, pero no le hacía caso a esa incomodidad de ver que lo que quería yo finalmente es gente sana, lo quería desde chiquitito, gente sana y feliz, y no lo estaba logrando desde mi pequeña vereda como médico internista intensivista. Hasta que el universo conspira y dice, vamos a hacerle algo a este chiquillo para que se mueva. Y yo me iba yendo al J. Aguirre, ¿cierto?, en bicicleta, bajando por la ciclovía de Simón Bolívar, 6:30 de la mañana, se cruza un suplementero. ¡Pum! Accidente. Interesante porque salgo expelido a la bicicleta, tenía una velocidad de ciclovía, andaba con casco. Lo interesante es que me pego fuerte en la cabeza, pero con casco. Y yo dije, mira, el casco es súper importante, porque si no hubiese tenido el casco, se me abre como sandía, a una velocidad de ciclovía, suavecita. Y la mochila me salvó la espalda, pero andaba con unas zapatillas de lona, y cuando salgo expelido a la bicicleta, le pego al pasacambio y se me fractura el pie. Y llego apenitas al J. Aguirre, y le digo, no, voy a ir a la urgencia, tengo un dolor, el clásico dolor de fractura de pie. Entonces, fractura, un dolor exquisito en el metatarso, que así se le llama a la fractura, un dolor exquisito, y así semiológicamente se le llama. Y efectivamente, fractura de pie en el quinto metatarsiano. Chuta, yo le digo al traumatólogo en la H, digo, oye, pero ¿qué vamos a hacer acá? No, a cirugía. Chuta, cirugía. Y yo empiezo a ponerme controlador. Oye, ya, pero entonces digamos al anestesiólogo que no me ponga fentanil porque no quiero tener retención urinaria, no quiero sonda Foley, no quiero nada de eso. Y salgo para el pabellón, ni un problema, y el traumatólogo me dice, mira, la cirugía salió todo bien, pero es un segmento en el pie donde está justo la irrigación de la cabeza del metatarsiano, entonces aquí puede ser que no pegue bien y que se pierda. Ah, dije yo, chupalla. Me fui a la casa, licencia, patita en alto, yesito, primera vez con licencia en la vida. Cursábamos el 2011. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrió que dije, no, pues mi pie no está bien, tengo riesgo de perder mi dedito chico, no lo voy a perder. Empecé a investigar, ¿qué hacer? 12, 13 años de formación. Y yo preocupado de qué puedo hacer para mejorar mi pie. Cuenco tibetano. Entonces ahí empezó a aparecerse la vibración del cuenco tibetano, interesante, había algunos reportes de mejoría de la consolidación, nutrición. ¿Qué habrá que comer? En ese momento yo había pedido, me acuerdo, un Kentucky. Un Kentucky, en esas cajas, Vidasora, unas cajas que vienen varias presas de pollo, todo arrebozado. 13 años de medicina. Imagínense, sabía mucho de salud. Entonces ahí te das cuenta que empiezo con el cuenco tibetano y realizar nutrición, que en teoría uno debería haber sabido, pero me di cuenta que yo tuve 5 días, en los 13 años de formación médica, 5 días de nutrición. El lunes carbohidratos, el martes proteína, el miércoles lípidos, el jueves minerales, vitaminas y oligoelementos el viernes. Entonces dice, oye, pero que esto cómo, no sabemos nada, no sabía nada. Entonces empiezo a ver y me leo, en esa época tuve 3 meses de licencia, 3 textbooks de nutrición, los que se forman los nutricionistas.
¿Van a creer que en ningún texto aparece un alimento? No aparecen alimentos en los textos de nutrición. Aparecen los nutrientes, los macronutrientes, las pautas, las guías, las calorías, tacatí. Súper interesante. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que en realidad lo que yo sabía era un conjunto de formatos de diagnosticar enfermedades, pero de salud no sabía nada. Nada para mí y menos para los pacientes. Entonces lo que era yo era un plomero básico que solamente iba tapando las goteras, ¿cierto? Sin saber por qué ocurrían ni de dónde provenían. Entonces, ¿qué hay que hacer para hipertensión? La hipertensión es un fármaco, ¿cierto? Losartán, amlodipino, ¿cierto? Carvedilol, más menos caro, más menos genérico, más menos bioequivalente, lo mismo. Y para la diabetes, no, para la diabetes, este otro grupo, ¿cierto? Un poquito de insulina se están prontamente incorporando. Y para la depresión, no, pues la depresión es sertralina, fluoxetina, venlafaxina. Entonces me daba cuenta que lo que hacíamos nosotros era una plomería absolutamente básica, pero las personas estaban siendo cada vez más enfermas e infelices. Y mi leitmotiv de vida era, cuando chiquitito, ver gente sana y feliz. Y estábamos en pleno siglo XXI. Cirugía robótica, inteligencia artificial. Sin embargo, nada de lo que yo anhelaba internamente estaba ocurriendo. Y ahí, por supuesto, que empieza este viaje hacia el incienso y hacia el palo santo, pero no porque tenía ganas de ir para allá. No, nunca pensé en eso. Yo era científico duro en ese momento, pero tenía este anhelito de ver gente sana y feliz. Y para ver gente sana y feliz tenía que vincularme con aquello que no sabía. Porque podría haber cerrado la puerta y decir, no, en realidad esto es lo que es y lo demás se desprecia, ¿cierto? Lo que pasa muchas veces que es despreciar lo que ignoras, que es como el paradigma de la ignorancia, ¿verdad? Sin embargo, me abrí eso y dije, nada, esta cuestión es compleja porque yo estaba viendo que era jefe técnico en una unidad de críticos, Hospital J. Aguirre. Entonces tuve que decir a mi jefe, me voy. O sea, no me voy, me dijo, voy a dejar la jefatura y voy a dedicarme solamente a hacer un turno. Primera vez entonces que ahí yo defino que voy a trabajar un día a la semana. No era fácil, pero se podía. Entonces tuve que gestionarlo. No fue un día para otro, sino que dije, voy aquí a 6 o 8 meses trabajar un día a la semana. Primero que tenía que hacer, salir de las calillas, pagar las calillas que tenía por acá, las deudas por aquí, para poder lograr vivir con 60% menos de ingresos. Y llegó un día lunes, donde ya había logrado eso, donde el día lunes me despierto en Bustos con Pedro Valdivia y no había nada que hacer. Estaba libre ahí yo, un día en la mañana, un lunes, respiré y dije, ¿qué hago hoy día? Miré por la terraza, voy a ir a correr. Ahí me acuerdo del Gonza. ¿Dónde está el Gonza? El Gonza. Voy a correr. Así que me puse mi chorcito, mi polera y partí a correr al cerro. Y en esa corrida vi este frenetismo donde la vida continuaba, ¿cierto? El trabajo, porque el trabajo dignifica, ¿cierto? El que no trabaja es flojo. Todas esas creencias que tenemos y que claramente están diseñadas. Entonces yo iba corriendo, después volvía y me sentía con una levedad, como que casi flotara. Pues llegaba y seguí con mis cuencos, siempre. Con mi cuenquito, después empecé a escuchar mantras. Mira la locura de los mantras. Después, ¿qué hice? Me fui a Tailandia a un centro de meditación vipassana. Ahí estuve metido, lloré. Los primeros 3, 4 días, eran 10, 3, 4 días lloraba porque era en un cerro, el Doi Suthep, que está en Chiang Mai, precioso, lo recomiendo. Entonces caminaba yo con la mariposa gigante y lloraba. ¿En qué estaba yo? Estaba en lo que decía la Mile, en una búsqueda, ¿cierto? Una búsqueda, no el propósito. Yo no sé si soy el por qué, el cómo, el qué, la qué hora, el cuándo. Yo estaba buscando el sentido. Entonces hoy día me voy a permitir contarle un poquito. En realidad quería contarle esto, pero esto es una locura, cualquier cosa, como un mamarracho. Pero créanme que en mi corazón tiene un sentido esto. Pasó el tiempo entonces en esta búsqueda y yo dije, bueno, voy a tener que empezar a indagar salud. Porque la salud no estaba en las aulas, no estaba. Me hubiese encantado que estuviese, no, estaban las enfermedades. Y por supuesto que es maravilloso, un tremendo know-how, sabemos de enfermedades, y hay que diagnosticarlas. Yo trabajo en la UCI, por supuesto que es importante, no le voy a empezar a pasar incienso en la UCI. Ahora, pusimos musicoterapia, aromaterapia, cromoterapia y varias cositas más en la UCI, estamos metiendo. Pero en ese momento tenía que ver cómo yo, entonces, aquel anhelo de mi corazón, lograba encontrar las herramientas. Entonces yo peregrinaba del 2012 hasta el 2023,
haciendo ciertas cosas, un programa de televisión, hice Al Grano, que es un emprendimiento que tuve, no sé si alguno de ustedes fue al Grano, que está en Alonso Córdoba, con Cerro el Plomo. ¿Alguien fue al Grano? Ah, mira, algunas fueron al Grano, mira. Claro, y ahora con lo que decía la Milena me hizo mucho sentido. ¿Por qué fracasó? Porque tenía el porqué muy claro, el qué, pero no tenía cómo. No sabíamos cómo. Lo hicimos tan mal, pero lo hicimos 4 años y medio neteado. No ganamos un peso, pero pasamos súper bien. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no estaban en las habilidades. Entonces, buscando por acá, por allá, diferentes cosas, al final, el 2023 estaba así, bueno, patear. Además, encima después vino la pandemia, entonces yo me puse ahí choro con la cuestión, pues dije, bueno, aquí, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Qué? Bueno, y ahí, por supuesto, que el grupo porque hay que entender que mi grupo de colegas, cuando yo me hago esta salida y empiezo a chupar cuarzo, no me decían nada. ¿Por qué? Porque era intensivista. Entonces es el mono del final de los juegos. Como cualquier paciente grave, va al intensivista. Entonces como que era raro este man, pero ¿cómo está en la UCI? Pero anda ahí haciendo cuestiones. Bueno, entonces les costaba agarrarme, pero yo sabía que me tenían ganas hace mucho tiempo. Así que tontamente se me ocurrió mandarle a mi familia un video que le hice con mis pacientes con el celular pegado en el brazo. Bueno, al tiro se agarraron de ahí, mira lo que está haciendo. Claro, crucificado, porque me tenían ganas hace mucho tiempo, no fue por eso, se fue el chivo expiatorio. Pero bueno, entonces yo ahí estaba ya pateando las piedras, pero con el modelo claro. Un modelo que no había escrito. Escribí un librito también ahí como interesante de mi proceso, pero es esa consolidación del conocimiento de estos 12 años de búsqueda de salud y felicidad hasta que mi primo, amigo y hoy socio de emprendimiento de salud profunda, ¿cierto? Me dice, oye, pero esta cuestión, esto es importantísimo, esto tiene que saberlo el mundo. A ese nivel me dijo, mi primo me quiere. Y le digo, ¿qué cosa, Juanpi? Sí, porque mira este mensaje, es muy potente. Le dije, sí, bueno. Le dije, bueno, yo creo que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto tiene que tener un método, este método tiene que expandirse, tiene que comunicarse. Ahí fue como él, con su visión de emprendedor, ¿cierto? Un emprendedor serial que le llamo yo, que ha pasado por varias cosas, ganado varios premios. Yo lo veía en Costa Rica siendo premiado por las sillas que se levantaban y se ponían de pie a las personas con discapacidad, diferentes. Entonces, para mí era una estrella del emprendimiento social. Y me agarró a mí y dije, oh, mira, le interesé. Así que ahí nace Salud Profunda, con la idea de todo este acervo de salud con un background de enfermedad, poder llevárselo a ustedes, o sea, al mundo, ¿verdad? Intentando comunicar aquello que a mí me hace sentido, que me resuena. No porque sean verdades, sino porque son mis convicciones, mis certezas apodícticas, ¿cierto? Ese saber que se sabe. Que no importa si alguien te lo enseñó, si alguien te lo dijo, si alguien te lo comunicó, si lo leíste, si te lo explicaron, no. Que vamos a llegar a ese momento, el saber que se sabe. Ustedes han vivido eso. Entonces, yo le dije, Juanpi, a mí me interesa la felicidad. Me interesa la felicidad, ¿verdad? Y ese estado interior. Pero ¿cómo no? Pues si tú eres de la biología y la ciencia, sí, compadre, pero por supuesto, pero yo te la voy a hacer llegar desde aquí hasta acá. Ah, tú vaya. Entonces ahí armamos un formato donde mi idea no es solamente la salud. Pero lamentablemente cuando yo hacía charlas le preguntaba a los participantes, y no va a ser esta la excepción. Si ustedes tuvieran que elegir hoy día en base a su estado interior, pero diciéndome la firme, y si dicotomizamos la respuesta en si ustedes pueden ser sanos o felices, vamos a partir por sanos. ¿Quiénes firmarían por ser sanos hoy? Hoy. Perfecto. ¿Es sano o feliz? Perfecto. ¿Y quiénes felices? Ya mira, primera vez que me ocurre como un 50-50. Realmente 80 sanos, 20 felices. Pero es súper interesante eso, porque esa decisión que ustedes tan tranquilamente alzan la mano, traduce que internamente existe una frecuencia de vibración que les permite a ustedes entonces hacer un match y resonar con una información y no con otra. Entonces ahí dije, bueno, entonces ¿por qué vamos a tener que ser sanos y no felices? ¿Por qué no podemos intentar llevar al máximo potencial al ser humano en su situación física, mental y por supuesto espiritual?
Porque en este camino de 12 años, por supuesto que yo partí con la comida. Mucha gente, hoy que le ha sumito verde. Yo me acuerdo 2014 en Mega, en el matinal, haciendo un juguito de apio con pepino, jengibre y perejil. 2014, en esa época no existía eso. Entonces, de repente por Facebook me llegaba, pero doctor, ¿qué hago? No tengo perejil. No le ponga perejil, pues señora, no le ponga perejil. Pero así somos, nos cuesta. Si no hay perejil, no tengo jugo verde. Así que nace la idea de consolidar este concepto y hoy día quiero, esto por supuesto que son meses, pero vamos a tratar de simplificarlo en relación a la temática de hoy día que es el propósito y la conciencia. ¿Estarán vinculados? Bueno, la Mile me ha robado miles de palabras, así que vamos a tratar de hacer un match entretenido con lo que habló la Mile en la mañana. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué queremos nosotros? Paradójicamente queremos aquello que menos tenemos, ser sanos y felices, ¿cierto? Y en ese orden muchas veces. Entonces, aquello que anhelamos no lo estamos logrando, entonces, ¿cuál es el problema que está ocurriendo? ¿Por qué habita esta paradoja en el ser humano? Y habita porque nadie nos ha enseñado a entregarle a nuestro aspecto biológico las herramientas que nos mandata, ¿cierto?, nuestra biología. Entonces, ¿qué ocurre? Que intentamos acceder a aquello que tiene una mayor levedad desde una estructura subóptima. Entonces, acá el camino y este método que creamos de salud profunda tiene un camino bastante claro, que no deseo que me crean solamente, que lo analicemos juntos y exploremos si realmente resuena. Porque recuerden que resonancia y disonancia son aspectos de la interpretación de nosotros. Entonces, algunos de ustedes van a resonar y otros van a disonar, y eso está perfecto. Entonces, veamos qué ocurre con el propósito, que está en la fase 4 de este modelo. En la fase 4, entonces, habita el propósito. Pero el propósito lo podríamos analizar como aquella consolidación de las cualidades que disponemos en base a un momentum consciencial. Es decir, tenemos un momento hoy consciencial, es decir, todo lo que hablaba la Milena, ¿cierto?, de estas 3 etapas de la conciencia, podríamos ver una escala de grises, ¿cierto? Y en esa escala de grises estamos nosotros ubicándonos en un momento de conciencia que permite entonces identificar ciertas herramientas, dones, habilidades, que permitan desde esa esfera construir a través de un rol, de una actividad o incluso un trabajo. Pero entonces el propósito es una carretera que tiene que estar sustentada, es una calle que tiene que llegar a alguna carretera, en la cual se configura entonces la asociación con otros 2 elementos de la carretera principal que nace desde acá. ¿Y de dónde nace esa carretera principal? Que se llama sentido. Sentido y que va acompañado de la amiga felicidad, como un estado natural del ser humano perdido en las capas de los personajes. Y felicidad tendría también 2 componentes que vamos a hacerlo medio rápido, que me quedan más encima 12 minutos. Tendría un componente de la felicidad, un componente interno y uno externo, y el interno tendría que ser entonces la paz interior y el externo la alegría de vivir. Ambos el estado interior. No significa que estar cagado de risa, no tiene nada que ver eso. Es solamente un estado que acompaña al sentido en la carretera principal, a la cual yo voy a acceder a 2 callecitas chicas para completar este gran concepto que vamos a hablar. Pero para eso, el método muestra que hay una carretera que tiene que partir en la fase 1 o fase biológica. Yo no puedo abstraerme y esperar a levedad interior si todavía estoy acá en la biología con una tremenda deuda. Porque somos seres experimentando un plano físico-biológico en la cual lo que va a ocurrir acá, por supuesto que está en función de algo más leve que en la fase 2. Y pasamos entonces de la fase biológica a la fase mental y cerebral, para después aquello que es más leve que la fase biológica, pasar a una fase 3, que es la fase álmica o intuitiva, para que después, ¿cierto?, aquello que tiene mayor levedad, pero aún está en función de algo más leve, que es la fase mágica o espiritual. Todo este caminito que parece como lleno de incienso y con harto cuarzo, créanme que tiene pura ciencia hoy día. Como decía la Mile, lamentablemente para el cerebro izquierdo tenemos que mostrarle que esto hay ciencia.
Porque si no hay ciencia, rápidamente se desprecia, aunque sepas internamente que lo es. Entonces tenemos que diseñar un modelo en el cual la ciencia valide este caminito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que entender que acá habitan nuestros dos sensores biológicos. Dos sensores biológicos que están escuchando todo lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes imaginan, todo lo que ustedes comen, a qué hora comen, cuánto comen, qué comen, cómo respiran, su patrón respiratorio está siendo escuchado por estos sensores biológicos, cómo me muevo, cómo me relaciono, cuánto estoy expuesto a la tierra, al sol, al agua, cómo disfruto la vida conmigo, con los demás, cómo me muevo en el día a día, cuánto sudo en el día a día, cómo me relaciono con los demás, cómo son mis relaciones íntimas, laborales, profesionales, personales y cualquier tipo de relación, cuánto estoy descansando, cuánto tiempo de ocio tengo, cómo cultivo mi tiempo interior. Bueno, todo eso es lo que están escuchando nuestros sensores biológicos, que son la mitocondria y la microbiota, 2M. Y la mitocondria, en términos sencillos, era una antigua bacteria que le prestó ropa energética a una célula que no tenía ese formato. Entonces la mitocondria, que es aquel organelo que está dentro de todas nuestras células, gran cantidad de mitocondrias, son las que entregan la energía a nuestras células. Pero no solamente hoy día sabemos que entregan la energía, sino que sensan cada una de las cosas que ustedes deciden, desde que se levantan hasta que se acuestan. Están siendo sensados, chiquillos. No pueden hacer los gilipollas. Lamentablemente, cada cosa que piensan, dicen, ven, está siendo sensado por la mitocondria y a la vez por la microbiota, que son este conjunto de amigas coevolutivas, bacterias, virus, protozoos y parásitos que habitan en nosotros y que son nuestras amigas coevolutivas. Teoría endosimbiótica, ¿cierto? Lynn Margulis, en los años 60. Le dijeron a la Lynn Margulis, oye, estáis hablando pura lecera. Años 60. Invalidada, por supuesto, la opinión de aquella teórica de la biología que nos dijo que el ser humano no era el que mejor resistía o el que era más capacitado. No, el que mejor se relacionaba con aquellos microorganismos que son los dueños del planeta. Entonces pensar que las bacterias y los virus son malos es un infantilismo máximo. El problema es nuestro terreno, porque lo que estamos entregando como información a los sensores es completamente a la contra del diseño. Y ese es el gran problema inicial, que lo que estamos viviendo nosotros hoy día, que le estamos entregando a los sensores que determinan la información genética que van a generar tus funciones, repetimos, la información que reciben los dos sensores, mitocondria y microbiota, que van a entregar un reporte a nuestro genoma, ¿cierto? Este genoma que es nuestro ADN, que es un ADN compartido, es ADN de la microbiota y es ADN humano. Y este ADN de la microbiota y ADN humano se transforma en el hologenoma, es decir, todo este genoma microbiano humano que somos nosotros. Pero lo más interesante es que el 80% de este hologenoma es genoma microbiano. O sea, somos seres microbiano-humanos en ese orden. Es por eso que hoy día sabemos que la microbiota es fundamental y no existe ninguna patología llamada crónica que no tenga tremenda relación y vínculo con la microbiota. ¿Y qué están escuchando ellas? Las mismas cosas que la mitocondria. Ambos sensores, entonces, solamente obedecen a lo que reciben. Y lo que reciben entregan un reporte coherente a nuestro ADN. Y este ADN, entonces, va a aprender o apagar genes. Entonces ahí entendemos que no estamos determinados por ni un gen. Lo que tenemos entonces es la tremenda habilidad de cambiar el dinamismo genómico a través de prender o apagar los genes que yo deseo. Entonces yo defino lo que va a ocurrir y cuando entonces entrego una información coherente a través de las 9 dimensiones que informan al mitocondrio y a la microbiota. ¿Cuáles dimensiones? Patrón nutricional, descanso y sueño, relaciones personales, mundo interior, naturaleza, disfrute, exposición a tóxicos. Todo eso está informando. ¿Para qué? Para estar sano. No. Vamos para acá. No, el estar sano es como el 1.0. Seguridad es Maslow. Vamos más allá de Maslow, por supuesto. Vamos no solamente ni siquiera a la autorrealización, vamos a la misión de vida. Entonces, aquí estructuramos el primer paso. ¿Qué herramientas dispongo yo informativas que puedo acceder entonces para que mi terreno pueda ser entonces un terreno óptimo en mi mente para que yo, como decía la Mile, no esté viviendo en el sistema nervioso autónomo simpático?
¿cierto? Sobrevive, arranca, huye, pelea, enjuicia, rechaza, reprime. Lamentablemente el ser humano, a través de su evolución, tiene prendido por defecto la activación de un sistema nervioso autónomo que no está regulado, lamentablemente, y es una tremenda buena y mala noticia, porque al no tenerlo regulado nos interpela a regularlo, porque tú puedes hacer todo acá, comer sano, el juguito verde, que el ayuno intermitente, que el descansito, que la playita, que la naturaleza, pero si no hago regulación autonómica, tu vida va a ser sufrimiento y enojo, sufrimiento y enojo. Piénsalo. Hasta que entonces yo creo un ambiente propicio para que esta inconsciencia superficial que nace el ser humano, porque eso tengo que contarles, todos nosotros somos de base, por defecto, inconscientes superficiales. ¿Qué significa eso? Que tiene un apellido, superficiales. ¿Significa que se puede profundizar? Claro. Y la profundización, ¿qué es lo que es? Lo que vemos nosotros como delito, psicopatía, ¿verdad? Que solamente darle el ambiente necesario para que ese inconsciente superficial que somos nosotros se profundice. Usted me puede decir que yo voy en contra de la violencia. Por supuesto, desde aquí por supuesto que sí. Pero si te entrego el ambiente, ¿cierto? Y las condiciones para que emerja tu violencia, va a emerger completa. Entonces, ojo, que la inconsciencia superficial solamente obedece que estamos completamente metidos en un sistema nervioso autónomo que nos tiene castrados y secuestrados. ¿Y cuál es? El sobreviviente. Que no está mal, pero está desempeñando una dominancia simpática en nuestras vidas. Y tengo que entonces lentamente regularla, decirle qué cosa, que se active el parasimpático. ¿Y cómo es la lectura de eso? Estoy salvo. Me amanezco en la mañana entonces y ya no estoy sobreviviendo. Porque esto opera al margen de nuestra conciencia. Uno piensa cuando uno se levanta en la mañanita está a salvo. No, está en sobrevivencia igual. Lo que pasa es que no te han interpelado todavía, pero siguen en sobrevivencia. Hasta que yo me doy cuenta de eso y empiezo a tomar cartas en el asunto para crear un ambiente de regulación autonómica, donde me doy cuenta que habito en sobrevivencia y tengo que entonces no tratar que con voluntad, porque mucha gente dice, pero entonces con voluntad lo cambio. No. Mientras más voluntad de salir del sobreviviente, más refuerzas hay, porque donde va esa energía, ¿qué ocurre? Aumento, ¿cierto? Entonces yo tengo que crear una red neural nueva, a la por defecto, para empezar a instaurar el sistema nervioso parasimpático donde estoy a salvo, confío, acepto, agradezco, digiero, descanso, me pauso. Y ahí entonces entramos a la regulación mental. Y nuestra mente regulada permite entonces que tome los primeros pasos para generar algo que es muy importante, que es la pausa. Me pauso. Y desde la pausa me indago. Y desde la indagación, desde esa autoindagación inducida por la pausa, que se indujo por la regulación autonómica derivada de los informes que derivaron de la mitocondria, de la microbiota, yo puedo conectar con el fenómeno intuitivo, que todos ustedes lo conocen. Esa voz interna que te dijo A, sin embargo, el cerebro en miedo que dijo B. Y el corazón te dijo A, y te lo dijo, pongamos un caso, reciente, no le voy a decir la data, pero una participante mía que me llegó y me dijo, mira, es que yo sabía que tenía que hacer A, y lo sabía hace 10 años, pero hizo B durante 10 años. Hasta que, porque entendamos que la conciencia es libertaria, le da lo mismo lo que haga, ella está ahí para que dispongas tu tiempo el momento en que quieras avanzar o no, le da lo mismo, no te obliga a nada, te presenta la chance de que efectivamente tú puedas tomar la decisión del corazón que está vinculada a ¿quién? A la vivencia álmica. Y hoy día sabemos que la interacción corazón-cerebro es extraordinariamente poderosa y que el 80% de las aferencias neurales cardíacas, el 80% va de abajo para arriba, bottom up. 80% de las aferencias que van a la corteza prefrontal medial al lado de la zona de la ecuanimidad, miren qué interesante, provienen del corazón. Y el resto, el 20%, va top down. ¿Qué nos dice eso? Que acá hay una tecnología extraordinaria, pero que se conquista, en base a este método, ¿verdad?, atravesando pasitos intermedios que me permiten no tener que ir a hacer la ayahuasca, el veneno de sapo, ¿cierto?, el honguito no sé cuánto. No, yo puedo hacer un caminito, ¿cierto?, como cuarto camino. No en el templo en Tailandia, el monasterio en Japón, el ashram en India. No, aquí mismo. Empezando a practicar con un ambiente neuroquímico que propicie
que las acciones que voy a hacer acá, en las prácticas de regulación autonómica, les paso 4. Sol, tierra, respiración y plantas. Sol, tierra, respiración y plantas. Carísimo, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo. Gratis. Gratis. No podemos estar regulados autonómicamente si no me vinculo al sol. No se puede. No puedo vincularme autonómicamente a mi estado de parasimpático si no me vinculo a la pausa de respiración. Bueno, dentro de acá entonces yo voy el salto acá. ¿Tengo 5 minutos más? 5. ¿Para qué? Para que en ese momento, cuando yo he conquistado el parasimpático y me levanto en la mañana a salvo, cada una de mis células ya dejan de liberar pumps, patrones moleculares asociados a peligro, sino que ahora empiezo a recibir las señales de estoy a salvo. ¿Qué ocurre con eso? Se acaba el miedo, se acaba el juicio, porque empiezas a darte cuenta que aquello que acontece tiene un sentido. Y ahí empezamos a crear recién la carretera del sentido, porque estás viviendo ahora desde la certeza, porque cuando estamos acá atados al simpático tónico, vives en el miedo, donde todo tiene que ser entendido. Tengo que entender desde lo cognitivo, porque la primacía de quién es, del logos, intelecto, lógica, razón. Entonces yo requiero que alguien me explique. Entonces cuando no me explican, no creo, porque todo lo que tiene se basa en creencias, no se basa en certeza. En cambio acá, cuando te vinculas al arte del corazón y el alma, acá no requieres que nadie te cuente nada, porque lo sabes, sabes que sabes. Y ahí entonces cambia el juego. Como sabes que sabes, empiezas a entender el juego de la vida, donde lo que empieza a ocurrir es que en esa pausa que vas a empezar a trabajar, porque lamentablemente en la agenda de la hiperproductividad no hay espacio para la pausa, porque tengo que, más encima, cumplir los roles. Papá, mamá, hermana, hija, esposa, trabajadora. Entonces, ¿en qué momento? Por eso que está tan estructurado el sistema para que te alejes de todo esto y lo encuentres pasado incienso, porque así te tengo completamente castrado acá, ¿cierto? En esta ruedita. Entonces, cuando uno habla del propósito, lo puedes hablar perfectamente del nivel de conciencia en que estás. Y si estás en un nivel de conciencia derivado del miedo, de la seguridad, ¿cierto? Donde yo quiero ser sano, pero ahora lo mismo la felicidad, vemos después eso, es porque aún la energía que subyace a esa decisión es el miedo. Entonces, cuando empiezas a avanzar, te das cuenta que ahora la vida te va a interpelar a que pongas en prueba tu intuición y vas a tener que elegirla. Y la elección es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué? Porque ni A ni B es mala, ni A ni B es una mejor que otra, sino que vas a tener que tú crear un marco valórico personal en base a la resonancia que ocurre acá para decidir. Y eso lo sabemos siempre. La voz del alma nunca se ha podido equivocar. El problema es que no te lleva al sendero confortable que está esperando el cerebro sobreviviente. Te va a llevar a la incertidumbre. Te va a interpelar para que hagas algo que nunca has hecho, que es enfrentar la decisión desde el miedo, con miedo. Ahí entonces, ¿qué ocurre? Hay un salto, que es el salto que podría homologarlo con lo que decía la Mile, al salto del observador al que experimenta. Porque ahí me atrevo a experimentar la decisión del corazón. Entonces no dejo ajeno a la cognición, sino que ahora voy a elegir desde acá, y mi logos, mi intelecto, mi capacidad cognitiva va entonces a utilizar todas sus herramientas para ponerlas en favor de la decisión del corazón. La va a gestionar de la mejor forma. Es que tengo que irme de la casa. Bueno, el cerebro le dice, lo vamos a hacer, pero hagámoslo bien. No te vayas hoy día, déjate una notita, haz algo inteligente. Es que me tengo que ir de la pega. Bueno, pero no tenemos lucas hoy día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo, pero en forma inteligente. Me acuerdo de ese momento donde yo decidí trabajar un día. No me fui al día siguiente a decirlo, sabía que lo iba a hacer, pero tuve que gestionar, ¿cierto?, para poder llegar a ese momento. Ahí entonces te lanzas a ese momento, pero ahí no ha pasado nada. Estamos lejísimos todavía de entender ese estado de felicidad que emerge cuando aquellos directrices del alma, habladas desde las certezas intuitivas, las practicas. En ese momento, la resultante natural, a diferencia del resultante natural que emerge cuando eliges del cerebro, cuando eliges del logos, la resultante natural es un confort, es un bienestar ansioso. Piénsenlo. Oh, qué rico, pero el alma está hablando de ahí.
Y no hiciste esa, pero sin embargo estás confortable. Confortable pero con taquicardia. Es extraño, ¿verdad? En cambio, cuando la elección proviene del corazón, la resultante no es el confort ni el bienestar, es la paz. Aquí ocurre paz. Con llanto muchas veces, con dolor, con incomodidad, con desafío, pero la resultante natural es el estado de paz. Entonces muchas veces cuando nos damos cuenta que estamos seteados en simpaticotonía, lo que estamos buscando es confort y disfrute y bienestar. Que muchas veces las decisiones son muy claras porque son dopaminérgicas, no serotoninérgicas. Son dos completamente químicas diferentes. En cambio acá hay serotonina, donde lo que hay es un disfrute eudaimónico, una satisfacción profunda. ¿Qué ocurre ahí? Aparece ese sentido de vida, donde empieza a explorar que en realidad todo lo que está haciendo, todo lo que está ocurriendo, como decía la Millet, tiene un sentido de unicidad. Hay algo que subyace a todo este cuento que estamos viéndonos separados como gotitas de agua arriba del océano. En este momentum donde viene el viento, levanta las gotitas de agua y nos observamos como distintos, nos damos cuenta que estamos todos perteneciendo a lo mismo. Y por ende, esta unicidad, nosotros tenemos la misma tecnología de la totalidad. Es decir, entonces, yo cuando tomo muestra del océano, no tomo muestra de todo el océano, hago la muestra de una gotita de agua. Esa potencialidad entonces en nosotros habita, pero habita no para que yo la vaya a comprar en la esquina, oye, quiero activar mis potencialidades porque escuché que éramos muy poderosos. No, no funciona así. Funciona cuando en ti habita una frecuencia interior derivada de un estado de sentido y trascendencia que va a conquistar entonces aquel estado de felicidad, que es paz interior, alegría de vivir. Eso condiciona que no ocurran dolores, que no ocurran adversidades. No, van a ocurrir más, de hecho. En primera fase van a ocurrir más porque van a decir, vale, ¿cuántas herramientas hemos tenido acá? ¿Cómo estamos de herramientas, chiquillos? Bueno, entonces, ¿qué empieza a ocurrir ahí? Que empieza a andar en este caminito en felicidad. Es como una moria, como una risa inmotivada, como que vas contento. Pero de repente vienen las adversidades. ¿Y cuál es la diferencia de la adversidad desde el alma o el sentido, la adversidad versus el simpático tónico? Es que la adversidad simpático tónico, ¿qué hace? La resiste, la rechaza, se enoja, quiere entenderla. Acá no. Acá lo que hacemos es, respiramos profundo, lloramos, la aceptamos, confiamos en la vida y agradecemos lo que ocurre. Porque estamos entendiendo que ni adverso ni bienestar es bueno o malo. Ambos son neutros. El problema está en quien interpreta, porque cuando vivimos la vida desde el simpático tónico, cualquier cosa que esté ocurriendo va a ser interpretado y percibido por el subconsciente que tengamos activado. Y mientras entonces no hagamos las prácticas de regulación autonómica, no podremos entonces vincularnos a trabajar del corazón y menos entonces podemos vivir en sentido, que nos permita entonces ser el motor de la construcción del hallazgo del propósito, entendiendo ahora el propósito entonces como las cualidades del alma puestas al servicio. ¿Cómo? Como un rol, como una actividad, como un trabajo, porque ahora sueltas el resultado. Te da lo mismo, porque ahora vas a estar caminando en algo que tiene certeza, no requiere validación. Por supuesto que la magia, que esta varita mágica, ocurre por sí sola, pero ya no lo estás buscando, sino que vas en el caminito del sentido, acompañado de la felicidad, emerge el propósito porque lo vas a traer a ti. Y ¿cómo sé cuándo lo tengo? Porque lo vas a saber, no hay ninguna duda. Y de repente te encuentras con esto, con el destino. El destino. ¿Qué es el destino? Chúpame, un cáncer. Un cáncer, 25 años, linfoma no Hodgkin, deportista, come sano. Es que da lo mismo. Aceptación del destino. Y ahí entonces, en la aceptación del destino, en el vínculo con el propósito, derivado de la carretera del sentido y la felicidad, puedes explorar tu misión de vida. ¿Y qué vas a entender ahí? Que la vida va a ocurrir, que los sucesos van a suceder y que no hay nada que podamos controlar, salvo la elección en cada conjunto de circunstancias. ¿Qué elijo en cada conjunto de circunstancias? Y eso no ocurre por voluntad. Eso es una resultante natural de tu estado de frecuencia, porque somos un ser bioelectromagnético.
Y al ser un ser bioelectromagnético, tu frecuencia es la que importa. Da lo mismo lo que tú quieras. Es que yo intenciono, da lo mismo. El universo solamente va a responder a tu frecuencia, a tu estado actual. Entonces, cada situación está perfecta. Aquel que está en el, como decía la Mila, en el ego, en el observador o en el todo. Porque todo es un proceso. Lo que entonces tenemos claro es que uno podría entrar en el nihilismo acá, si todo va a ocurrir. No, porque vas a vivir la vida creyendo que todo depende de ti, pero sabiendo que nada depende de ti. Por ende, das todo tu máximo esfuerzo para tu máximo potencial. Y te das cuenta ahí que la vida solamente sabe dar, que siempre la vida ha estado a tu favor para interpelarte con tu misión de vida. Muchas gracias, chiquillos.